Recordar que ese material es el que nosotros vamos a revisar para nuestra primera unidad y el que nos va a servir de apoyo para realizar las actividades de esta unidad. La idea es que comencemos ya a hacer ese taller y tenerlo listo para la próxima clase, para el próximo encuentro. Entonces, de pronto les hago llegar 2 o 3 documenticos más para que quedemos con todo el material de apoyo necesario para que ustedes puedan desarrollar sus actividades. Como les dije, pues la idea de esta asignatura es dar la base para lo que nosotros vamos a aprender a futuro, que es el diseño y la implementación, al igual que el mantenimiento de redes de tamaño LAN. Entonces, la clase pasada habíamos hablado de la historia de Internet Working, habíamos hablado también algo de la historia de Internet como tal, de la red, ¿cierto? Eh, Hoy vamos a hablar ya más enfocaditos hacia la parte de los componentes básicos de una red de datos. Entonces, antes de iniciar, quiero que revisemos nuevamente la guía. Voy a compartir pantalla para que ustedes vean y vamos a ir siguiendo ahí el desarrollo de la asignatura como tal. Entonces, lo que tenemos en pantalla serían las competencias que ustedes tienen que adquirir hacia el final del curso. O sea, ustedes cuando terminemos el curso deben ser capaces de reconocer los elementos característicos de la historia de Internet Working, que eso ya lo hablamos, identificar los conceptos, definiciones y topologías de una red de datos. Ahí está mal escrito, dice topografías, toca corregirlo. Conocer los elementos característicos de una red de datos, identificar las formas de conexión a Internet desde una LAN, reconocer las formas de transmisión de datos respecto al medio por donde se realiza la conexión de los hosts involucrados en la red. Perdón un segundo aquí que se me activó este software ya. Distinguir los protocolos de funcionamiento de los diferentes dispositivos de hardware envueltos en el proceso de transmisión de datos. Realizar divisiones de segmentos de la red en subredes específicas aplicando el protocolo VLSM. Calcular sumarizaciones de redes usando el protocolo CIDR. Configurar desde el simulador, en este caso vamos a utilizar Packet Tracer. Protocolos referentes al uso de conmutadores y enrutadores. Y finalmente, realizar simulaciones de redes de datos usando un software específico que se diseñó para este fin. Como les dije, vamos a trabajar con Packet Tracer. No sé si de pronto ustedes tengan alguna pregunta hasta ahí o vamos continuando. Recordarles que la evaluación nosotros la hacemos continuamente según la participación de ustedes, según la entrega de las actividades que ustedes saben que tienen que subir ya sea a plataforma o hacérmelas llegar a mí por cualquier medio. Si no pueden acceder a la plataforma, pues al correo electrónico. Nosotros dividimos la calificación en 2 50%, ustedes lo saben, o 2 cortes. El primer corte, primera y segunda unidad, y el segundo corte, tercera y cuarta unidad. Los formatos de entrega, pues en cada uno de los talleres se les anexa una rúbrica que les indica a ustedes cómo se les va a calificar y qué tienen que entregar en cada uno de esos productos esperados, ¿cierto? No es nada nuevo, ustedes ya son de segundo semestre, simplemente es haciéndole el recorderis de lo que tenemos que hacer nosotros. Aquí está la bibliografía que ustedes pueden consultar por internet si quieren buscar. Todos esos documentos están en la red, fáciles de encontrar. Bueno, quisiera ver de pronto, como solo estamos 4, si quieren podemos activar micrófono y cámara. Igual no se nos va a congestionar porque estamos pocos. Y podemos ir charlando sobre el desarrollo de las actividades. Igual yo les sigo comentando mientras que se van animando. eh, los elementos básicos de la red de datos son 3, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a identificar que las redes de datos van a tener siempre, como ya les había dicho, dispositivos finales. Esos dispositivos finales son cualquier dispositivo que tenga una tarjeta de red, ya sea alámbrica o inalámbrica. Entonces ya habíamos dicho que podía ser un Smart TV, una computadora personal, una computadora portátil, una tablet, un celular, bueno, qué sé yo, cualquier dispositivo electrónico que tenga una tarjeta de red. El medio por el que se comunican sería el otro elemento
que es por donde vamos a transmitir los datos. Pueden ser medios físicos o guiados o medios no guiados. Dentro de los medios guiados entonces están el cable coaxial, el par trenzado, la fibra óptica. Cada uno de esos tienen diferentes categorías, pero nosotros los identificamos en esos tres grandes grupitos. Entonces, par trenzado, cable coaxial y la fibra óptica. Para hacer más o menos una identificación de esos componentes, eh, ahorita les voy a colocar un videito donde podamos ver nosotros de primera mano de qué les estoy hablando yo. De pronto ustedes en su casa, si tienen la posibilidad de tener televisión por cable, ese cablecito negro que llega a la casa, que cuando uno lo pela, en el centro tiene un núcleo de cobre que es como una agujita, ¿cierto? De cobre, recubierta ahí de un PVC blanco o transparente y sobre ese va un recubrimiento como una mallita de alambre más delgadito y encima el PVC negro. Ese es el cable coaxial. El par trenzado es uno que generalmente es de color gris, que por dentro tiene más cablecitos y que a esos van entrecruzados por pares. Entonces nosotros vemos que tienen como 4 pares para un total de 8 cablecitos, de 8 filamentos. Entonces quedan agrupados por colores: verde, naranja, café y azul. Y entonces uno es azul, blanco y azul, el otro es verde, blanco, verde, naranja, blanco, naranja y café, blanco, café. Y ese sería el par trenzado. También tiene muchas categorías. La fibra óptica, que es lo que digamos que nos da mejores prestaciones, pero su costo es más alto, pues simplemente son filamentos de silicio que transmiten haces de luz. Hablando de los medios de comunicación guiados que nos sirven a nosotros para montar una red, pues son esos. Y los no guiados, como les había dicho, pues cualquier señal de radio o señal lumínica que nos permita entablar comunicación. Entonces, Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX y el infrarrojo en las lumínicas. Hablando de los dispositivos intermediarios que de pronto son, digamos que los menos comunes, entonces ahí nosotros vamos a encontrar los switches, los routers, los hubs, eh, en fin, cualquier concentrador de señales, que es un dispositivo que me permite a mí entablar comunicación entre el computador A y el computador B, o el dispositivo A y el dispositivo B, o si lo quieren llamar el host A y el host B. El término técnico es host, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacernos como más referencia hacia el término técnico para familiarizarnos con ese término de host. Entonces, cuando yo hablo de host, ustedes ya saben que yo estoy hablando de dispositivos finales, sea el que fuere, una impresora, la lavadora, el televisor, la nevera, bueno, lo que esté conectado a la red. Mm, Entonces, estos dispositivos intermediarios son los que se encargan de concentrar las señales de todos los componentes de los hosts y permitirles enviar mensajes entre ellos o intercambiar información entre ellos, como lo vimos en el video de los guerreros de la red, ¿cierto? Entonces ahí veíamos que cómo se transmite un paquete de datos de un destinatario a un destinatario B y qué más caminitos puede seguir para llegar allá, ¿no? Entonces, ¿quién nos dice qué caminos pueden seguir? Los dispositivos intermediarios. Ellos son los que deciden por qué ruta van a enviar la información de un punto a un punto B. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Alejandra, No, cuéntame si te quedó claro el tema hasta ahí o tienes alguna pregunta. Activa tu micrófono que no te escuchamos. Ahora sí. no, señor profe, ahí entendí bien. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Jonathan, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿No lo escuchamos, Jonathan? Ujú. Bueno, mientras que Jonathan soluciona ahí, vamos con Karen. Cuéntanos,
O cuéntame más bien a Hasta el mí. momento todo ha estado muy claro. La explicación está genial. Bueno, y finalmente Jessica, cuéntanos, ¿cómo vas? Bien, profe, todo está claro. Bueno, entonces vamos a seguir. Jonathan, ya, te escuchamos. Bueno, esperemos que Jonathan esté bien porque no se le escucha. Continuando, entonces ahora pues vamos a hablar de un protocolo importantísimo que nos permite a nosotros, o que más bien le permite a las máquinas identificarse dentro de una red. Ese protocolo se llama el protocolo IP, por sus siglas en inglés Internet Protocol. Vamos a hablar del protocolo IP en su versión 4. La versión 4 es la que más está difundida. Cuando comenzaron a hacer todo este cuento de las redes de datos, de Internet, pues pensaron que con una dirección de 32 bits era suficiente el tamaño que nos iba a dar para sustentar todas las personas que se iban a conectar a Internet. En la actualidad, el año pasado se acabaron las direcciones IP versión 4. De hecho, en anteriores años ya se había previsto esto porque la conexión a Internet comenzó a crecer de forma exponencial debido a que pues todo el mundo tiene acceso ahora a 3 y 4 dispositivos por persona que se pueden conectar a la red. Entonces yo tengo un celular, hay gente que tiene 2 celulares, tiene una tablet portátil, el televisor. Entonces, digamos que más o menos por cada persona alcanzaríamos a tener un promedio de 3 dispositivos que estarían solicitando conexión a Internet. Y hablemos de países como en Chile, que están sobre el 85% de conectividad. Quiere decir que el 85% de las personas, de los chilenos, siempre está conectado a Internet. ¿Sí? Y los países desarrollados donde todo el mundo pues ya tiene un nivel de conectividad más alto que nosotros, aquí debemos estar alrededor del 40-50% en Colombia, que igual también es grande porque son 20 millones de personas, 20 millones y pico de personas que están conectadas en todo momento a la red. Esto demanda, pues, como les dije, direcciones. La Asociación de Asignación de Direcciones de Red, pues, vio que era un inconveniente, que se iban a quedar sin direcciones que asignar, entonces ellos desarrollaron un nuevo protocolo que se llama IP versión 6. Es una versión más avanzada, entonces pasamos de 32 bits a 128. Ahora sí nos vamos a centrar en nuestra temática, que es la dirección IP versión 4. Entonces, la dirección IP versión 4 simplemente va a ser un número que se va a dividir en 4 grupitos. Cada uno de estos grupitos se llama un octeto. Y en cada uno de los octetos, pues vamos a poder colocar un número máximo del tamaño que me quepa en 8 bits de almacenamiento. Si ustedes se acuerdan, el semestre pasado hablaron de conversiones numéricas, ¿cierto? Y después de eso hablaron de las capacidades de almacenamiento de las computadoras, ¿cierto? De los dispositivos de cómputo. Dentro de lo que ustedes aprendieron ahí, recuerden que hablábamos de la unidad básica de almacenamiento en las computadoras, que es el bit, ¿cierto? B-I-T-S, o bits, si hablamos en plural, pero sería el bit, donde estas unidades de almacenamiento, pues, me permiten a mí, la mínima unidad de almacenamiento que es el bit, me permite a mí guardar o un 0 o un 1, ¿cierto? Yo puedo guardar en un bit, ya bien sea un 0 o un 1. Entonces, cuando yo les hablo a ustedes de una dirección que tiene 32 bits, de una dirección IP versión 4 que tiene 32 bits, y que cojo esa dirección y la divido en 4 grupitos, y cada uno de esos grupitos lo llama un octeto, quiere decir que en cada grupito van a haber 8 bits de información que puedo almacenar ahí. El número más grande que yo puedo almacenar en 8 bits es el número 255, y el más pequeñito, pues el 0, obviamente. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es eso de la dirección IP para que ustedes vayan haciendo pues la referencia, la relación
con lo que esperamos que ustedes aprendan, ¿cierto? Que ustedes aprendan a manejar sobre el direccionamiento de las máquinas que se conectan a una red. Voy a colocar entonces una pantalla para compartir y ustedes vayan viendo a qué estoy haciendo referencia o alusión yo. Pongamos una hojita de Word. Bueno, entonces, en ese tamaño está bien o lo agrando más, no sé. La idea es que ustedes puedan ver muy bien. Voy a poner un texto de tamaño bien grande. Bueno, entonces, cuando yo hablo de una dirección IP, versión 4, entonces vamos a decir que tiene un tamaño de 32 bits, ¿cierto? Un bit es igual a ¿qué? A un 1 o un 0, ¿cierto? Quiere decir que en esos 32 bits, pues yo puedo tener 32 unos o 32 ceros. Y los voy a agrupar, como lo había dicho, en 4 grupitos. Entonces, voy a colocar los primeros todos en 1 para que no nos vayamos a confundir. O sea, voy a escribir la dirección en sistema binario. Si se acuerdan, el sistema binario es o un 1 o un 0. Si se acuerdan de conversión numérica, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A ver, me toca reducirle un poco el tamaño. Bueno, entonces, ahí más o menos les voy haciendo los apuntes del cuaderno, ¿no? Lo que uno tendría que ir colocando en su cuaderno de apuntes, para que ustedes vayan haciendo referencia a lo que estoy haciendo yo acá. Entonces, cada uno de estos grupitos que yo coloqué acá, lo vamos a llamar un octeto. Entonces, este de acá será un octeto. Este de acá será el otro octeto. Entonces, digámosle a este primer octeto. Primer octeto. Este de aquí sería el segundo octeto. Este aquí sería el tercero. Y el de acá sería el cuarto octeto. Cada uno de estos, como les dije, pues tiene un espacio de 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cada uno, como les dije, ocupa un espacio de 8 bits. Adicional a eso,
siempre todos los bits que yo tengo en la dirección IP deben estar ocupados, ya sea con un 1 o con un 0. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, aquí uno de los números de la IP es, yo voy a representar el 0, no voy a colocar solo 0, sino que tengo que colocar los 8 ceros. Porque si no, los bits en los que no coloco nada quedan aleatoriamente, o digamos que la memoria que se reserva para ellos queda de forma aleatoria y ellos pueden guardar a su conveniencia, o como ellos, al azar más bien, o un 1 o un 0. Entonces me va a cambiar el dato que yo estoy guardando ahí o que quiero representar con ese número. Por eso, el de colocar todos los bits, haciendo la representación del sistema binario. Voy a colocar debajo de este, entonces, ¿cuál número sería ese en sistema decimal para que sea más amigable hacia nosotros? Recordemos que las máquinas funcionan básicamente con el sistema binario, sistema de numeración binario. Pero para los seres humanos, pues nosotros estamos más familiarizados con el manejo del sistema decimal, ¿cierto? O sea, el que tiene los 10 elementos del 0 al 9. Como ya sabemos, el binario solo tiene el 0 y el 1. Voy a escribirlo como les dije aquí entonces en decimal, para que ustedes vayan viendo más o menos y hagan un poquito de referencia. El mismo número, pero escrito en decimal. Entonces, nótese, valga la aclaración, que cuando yo escribo en decimal, sí puedo escribir simplemente el número 0. ¿Por qué? Porque pues yo aquí no estoy representando cada uno de los bits, sino que estoy representando ya el número en decimal. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Recuerdan ustedes cómo era el proceso de conversión de un número binario a sistema de numeración decimal? A ver, escuchemos alguno, a ver si se acuerdan. Que eso lo vieron ustedes en sistemas operativos. Jessica o Alejandra o Karen o Jonathan. A ver, ¿cuál de ustedes de pronto recuerda cómo era que hacían para hacer esa conversión? A ver si de pronto ustedes se acuerdan que nosotros íbamos tomando el número cuando estaba en binario y íbamos haciendo potencias de la 0 a la n, ¿cierto? La n es la cantidad de posiciones que yo tenga que desplazarme hacia la derecha. Entonces, potencia a la 0 en en la primera posición del número, que sería esta, potencia a la 1 en la segunda, potencia a la 2 en la tercera, potencia a la 3 en la cuarta, potencia a la 4 en la quinta, potencia a la 5 en la sexta, potencia a la 6 en la séptima y potencia a la 7 en la octava. Un número, porque ustedes dirán, ay, pero potencia a la 0. Recuerden que todo número elevado a la potencia 0 es el número 1, o sea, yo puedo poner 5 a la 0 y el resultado es 1, o 57.824 a la 0 y el resultado de esa potencia a la 0 es 1. Entonces, cualquier número elevado a la 0 potencia da 1. Entonces, para hacer esta conversión y que me diera ese número de abajo, simplemente lo que yo hago es, vamos a ir convirtiendo cada uno de los octetos. Entonces, el primer octeto sería, vamos a comenzar a leer de derecha a izquierda y vamos dándole las diferentes potencias. Entonces, de derecha a izquierda sería, esto sería igual, 1 por potencia a la 0, aquí, 1 potencia a la 0, más
Voy a escribir entre paréntesis para que nos quede bien clarito. Uno potencia a la 1 más 1 potencia a la 2. Perdón, estaba cometiendo un error. No es 1, es 2, porque la base del sistema numérico es 2, el binario. Es 2 potencia a la 0, 2 potencia a la 1, 2 potencia a la 2, 2 potencia a la 3, 2 potencia a la 4, 2 potencia a la 5, 2 potencia a la 6 y 2 potencia a la 7. Este número de acá, entonces, me va a producir supuestamente este primer número del primer octeto acá, ¿cierto? Entonces, 2 a la 0 me da 1, ¿cierto? Más 2 a la 1, 2. Cualquier número elevado a la primera potencia es el mismo número. Más 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. 2 a la 4, 16. 2 a la 5, 32. 2 a la 6, 64. Y 2 a la 7, 128. Esos números sumados me dan 255, que es este primerito número de acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí arriba el primer octeto, el segundo y el tercero son iguales. Digamos que el último no fuera no fuera el número 0, sino que fuera este de aquí, el número 1. Entonces, para convertir ese, simplemente cuando yo tengo la primera posición, 2 a la 0 sí está, ¿cierto? Entonces ese va. Si fuera 2 a la 1, y aquí los voy a ir tachando yo con rojo, como está en 0 aquí el bit, quiere decir que este no va. Después seguimos, 2 a la 2, está en 0, o sea, este tampoco va. 2 a la 3, tampoco va porque está en 0 el bit, ¿cierto? Vamos viendo que ahí vamos aprendiendo a hacer la conversión fácilmente. 2 a la 4 tampoco va, porque está en 0. 2 a la 5 tampoco. 2 a la 6 tampoco. Y 2 a la 7, como vemos acá, pues tampoco va. Quiere decir que el único que va es el primero. Todo número elevado a la cero potencia, perdón, me da 1. Quiere decir que el resultado es 1, ¿cierto? Entonces aquí vamos a colocar ahora el 1. ¿Entendimos cómo hacemos esa conversión del sistema binario al sistema decimal? Les pregunto para ver si nos quedó claro o tenemos que hacer otro ejemplito. Profe, ¿por qué pone el número 2? O sea, como 2 a la 0 y... Ajá. Cuando yo hablo de un sistema numérico y voy a hacer la conversión, debo tener en cuenta lo siguiente. Este número de acá, como les dije, es un número que yo escribí en sistema binario, ¿cierto? Que solo son unos y ceros. Ese sistema nosotros en matemática lo conocemos como el sistema en base 2. Ustedes se han visto que les colocan, no sé si ya están viendo ustedes trigonometría, álgebra, bueno, todas las asignaturas que están viendo ya en trigonometría y álgebra, entonces le ponen a uno un número, voy a mirar aquí más abajito para no dañar lo que tenemos ahí. Por ejemplo, les queda este número. Y entre paréntesis le colocan un 2, pero esto se lo escriben pequeñitico, ¿cierto? Se lo escriben chiquitico. ¿Dónde estamos? Superíndice para que veamos cómo es.
Entonces lo colocan, por ejemplo, así, si están viendo, el que tengo resaltado. Entonces, eso me indica a mí que ese número que me escribieron ahí está en el sistema numérico binario. Entonces yo no puedo decir que ese número es el 1001, porque no es así. Este número es el 1001, que si yo lo quisiera convertir a sistema decimal, sería el número. Entonces, tengo que multiplicar la base por el exponente según la posición. ¿Sí me entienden hasta ahí? Entonces, por eso coloco el 2. 2 exponente a la 0, porque la primera posición tenemos un número 1. ¿Listo? Después le digo más 2, que es el número de la base. Exponente a la 1, pero aquí hay un 0. O sea, ese no va. Después voy exponente a la 2. 2 exponente a la 2, ¿irá? No, porque también está en 0. Y 2 exponente a la 3 sí va, porque miren, aquí tenemos un 1. Entonces 2 exponente a la 0 más 2 exponente a la 3. Y eso me resulta en el número 1, que me da el resultado de 2 a la 0, más 2 a la 3, ¿cuánto es? 8. 2 a la 1 da 2, 2 a la 2 da 4 y 2 a la 3 da 8. Entonces el número 8. Sumo esos dos y me da como resultado el número 9. Quiere decir que este número 9 de acá, en base 10, que es la base decimal, es lo mismo que el número 1001 en base 2. Entonces, entendimos hasta ahí por qué el tema de hacer las potencias con ese número 2, que de dónde lo saco. Sí, señor profe. ¿Sí? Bueno, entonces continuemos. La idea, como les dije, es entender nosotros por qué tenemos que hacer esa conversión. La máquina entiende en binario perfectamente, pero nosotros no. Entonces, para nosotros poder interpretar qué es lo que está haciendo la máquina, requerimos nosotros de poder saber qué número es el que se está escribiendo. ¿Por qué? Resulta que ustedes van a hacer lo más sencillo del mundo, que es ir a configurar. Se les desconfiguró la tarjeta de red del computador, o cambiaron de operador y les llegaron unos nuevos datos para configurar la tarjeta de red, o simplemente ustedes quieren configurar manualmente la red, que no sea automático, sino que ustedes puedan hacer el direccionamiento. Entonces, vamos a ir a ver cómo sería esa configuración. Si ustedes tienen Windows 10, pueden ir siguiéndome ahí en su computador, o cualquier versión de Windows, sino que la diferencia es que aparece otro icono diferente. En el mío me aparece este aquí, que es el de la señal de internet. A ustedes les debe aparecer ya sea un televisorcito con un cablecito o una antenita ahí que les diga que están conectados a internet. Entonces vamos a hacer clic derecho o clic secundario y vamos a ver soluciones de internet. Estando acá, vamos a irnos a ver si nos muestra sistema para ver los dispositivos. Centro de redes y recursos compartidos. Entramos ahí. Y acá, en esta ventanita la voy a ampliar. Pues nosotros vamos a ver que nos aparecen las conexiones que yo tengo. Entonces aquí está mi red a la que estoy conectado y estoy conectado de forma inalámbrica. O sea que estoy conectado con el adaptador inalámbrico. Si estuviera con un cablecito me aparecería, en vez de Wi-Fi y esta cosita de señales, estas barritas de señales, me aparecería un televisorcito como un computador de escritorio y un cablecito aquí al ladito. Entonces vamos a ir a cambiar configuración del adaptador. Hacemos clic ahí, nos aparece esta ventana que tenemos acá. Y entonces aquí, ingresemos a cualquiera de los dos. Bueno,
al Wi-Fi, que es el que tengo conectado ahora. Clic derecho y le vamos a decir propiedades. Dentro de las propiedades, entonces me aparece esta ventanita. Y dentro de las funciones de la red me van a aparecer los elementos que tenemos nosotros acá. Vamos a buscar, por ejemplo, el protocolo IP versión 4. Mira, aquí está el IP versión 4 y está también el IP versión 6. Como estamos trabajando en IP versión 4, pues seleccionamos este y vamos a decirle aquí en el botón de propiedades. Hacemos clic. Acá me aparece entonces obtener una dirección automática, una dirección IP automática. Así es como nos los dejan configurados de fábrica o cuando llegan a instalarnos el servicio de internet. Nos lo dejan automática la dirección IP y obtener la dirección de un servidor DNS también de forma automática, según sea la empresa que nos da el servicio de internet, pues ellos lo configuran es en el router switch que nos entregan para tener acceso a internet. Pero digamos que yo estoy haciendo la configuración de forma manual, entonces voy a pararme acá. Acá entonces me va a pedir una dirección de IP. ¿Qué es la dirección IP? Entonces, recordemos que la dirección IP es ese numerito que identifica el computador dentro de la red. Hagamos la analogía con una ciudad o con un pueblo. Cada una de las casas sería un host, ¿sí? O cada uno de los edificios sería un host. ¿Cómo sabemos nosotros llegar, por ejemplo, a la casa de Jessica? ¿Cómo llegamos a tu casa, Jessica? Cuéntanos. ¿No sabes llegar a la casa, Jessica, que no nos hablas? Bueno, resulta que para llegar a la casa de Jessica lo que nosotros necesitamos tener es la dirección, ¿cierto? Entonces, esa dirección es un numerito que cuando hicieron la distribución del municipio, Catastro le asignó a ese lote, o a esa, ahí donde se construyó la casa. Entonces será un numerito que no se repite, ¿cierto? O sea, esa dirección no se repite en ningún lado. En el pueblo o en una ciudad sí se pueden repetir que yo esté en la carrera quinta con quinta en Tunja o esté en Soraca en la carrera quinta con quinta, pero no dentro de la misma ciudad. Digamos que cada ciudad o cada municipio es una red LAN. Y después, más adelante, cuando veamos red WAN, veremos cómo se intercomunican esas redes entre sí. Por ahora estamos enfocados en saber que las direcciones IP son como las direcciones a una casa, la dirección física en una casa o en un edificio. Entonces le indica al cartero cómo llegar para entregar un paquete o una carta, ¿cierto? La dirección IP le va a indicar entonces a los dispositivos intermediarios por qué ruta deben enviar la información de un destinatario A a un destinatario B. Eso es lo que nosotros debemos tener en claro. Entonces aquí donde dice dirección IP, pues yo voy a colocar, por ejemplo, voy a colocar la más común, 192.168.1.1, ¿sí? Esa es una dirección IP. Ahora, también debo decirle, bueno, pero esa dirección IP, ¿dentro de qué red se encuentra o en qué ciudad está? Entonces, aquí nosotros vamos a llamarlo máscara de red o máscara de subred. Ese número me va a indicar a mí simplemente cuántos de los bits que vimos, ¿cierto? La dirección IP tiene 32 bits. Entonces, este número de la máscara de subred me indica a mí cuántos de esos bits debo reservar o se reservan para manejar direcciones y cuántos para manejar host. Entonces, todos los bits que me aparezcan en 1, en este caso, pues sabemos que 255 serían los 8 en 1, otro 255 serían los otros 8 bits en 1, y el otro 255, los otros 8 bits en 1. Quiere decir que ¿cuántos bits tengo yo ahí reservados para las redes? De los 32 tomo los primeros 3 octetos, porque así me lo indica ese número, y lo reservo para redes, y el último octeto, ¿cierto? O sea, me quedarían 8 bits, me los dejan para que yo pueda asignar direcciones IP, o sea que puedo conectar aquí, es los dispositivos que yo voy a poder conectar a esta dirección, o a esta red, ¿sí? Más bien hablando, no a esta dirección, sino a esta red. En este caso, pues serían 255 direcciones,
pero recuerden que yo debo quitar, siempre tengo que reservar la dirección de broadcast, que es una dirección que el sistema utiliza para enviar un mensaje a todos los componentes de una red, y el identificador de la red, que sería la primera dirección. Entonces, me quedarían a mí simplemente 255 menos 253 direcciones utilizables. Una de las 253 direcciones, porque una de esas vamos a reservarlas para la puerta de enlace, que más adelante la veremos acá. Entonces, aquí me dice puerta de enlace. La puerta de enlace, entonces, es la dirección a la que toda máquina o todo host de mi red se debe conectar para poder salir de esa red. O sea, imagínense que yo estoy en el salón de clase y cada uno de ustedes es un host. Si el salón no tiene una puerta, pues ustedes no pueden salir. Si el salón tiene puerta, entonces vamos a poder salir y vamos a poder interactuar con más personas. Eso mismo le pasa a los computadores. Si no tenemos puerta de enlace, pues no nos podemos comunicar con otra red, diferente a la que tenemos ahí en ese entorno. Si tiene puerta de enlace, que generalmente será el primer número, la primera dirección usable, 168.1.1, por ahí, por esa puerta de enlace, podemos enviar mensajes y recibir mensajes de otras redes. Y por eso es por la que yo me voy a comunicar a Internet, por ejemplo. Aquí abajito donde dice servidor DNS y eso, pues simplemente son unos números que las empresas prestadoras de los servicios de Internet entregan, que son unas máquinas que nos van a dar a nosotros una dirección IP dentro de Internet para que nosotros seamos identificados dentro de la red. Entonces, por eso es que cuando yo envío un correo o de pronto participo en una red social y digamos que cometo algún ilícito, pues me pueden identificar y pueden saber dónde estoy, porque yo tengo una red, estoy conectado a una red con una única dirección IP. Y entonces eso me permite que me puedan identificar y sepan en dónde me encuentro. Vamos a dejar esto como estaba antes, no cambio nada porque si no se me daña mi conexión a internet. Entonces ese número del IP versión 4, la red, ¿cierto? El número identificador de red, es muy importante porque es el que me va a permitir a mí en últimas conectarme a una red, sea la que sea. Preguntas, todo lo que quiso saber y no se atrevió acerca de las direcciones IP. Hasta ahí nos queda claro que es una dirección IP, cómo está conformada. Comencemos por Karen ahora. Sí, señor, todo quedó claro. Pues Muchas no hay gracias. ninguna duda acerca de las direcciones. Bueno, Jonathan. Todo está claro, profe. La explicación está bien. Bueno, Alejandra. Todo claro, profe. Bueno, y finalmente Jessica. ¿Todo quedó claro? Sí, señor, todo claro. Bueno, entonces, Uy, me queda dime, damos por finalizado por este momento entonces el encuentro de hoy.